Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza de Edificando a la Iglesia de Cristo. Hoy comenzaremos el estudio de Apocalipsis. Iniciaremos con una breve introducción y trataremos el mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a la iglesia de Éfeso y así posteriormente iremos viendo los mensajes a las otras iglesias. Mientras tanto, leamos este versículo maravilloso. Dice así: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, versículo 3. Propósito del libro: revelar la identidad plena de Cristo, alertar y dar esperanza a los creyentes. Apocalipsis, libro de esperanza y advertencia. Apocalipsis es un libro de esperanza. Juan, el apóstol amado y testigo ocular de lo que hizo el Señor Jesús, afirma que el victorioso Señor con toda seguridad volverá para vindicar a los rectos y juzgar a los impíos. Pero Apocalipsis es también un libro de advertencia. Las cosas no eran como debían ser en las iglesias, así que Cristo llamaba a los creyentes a comprometerse a llevar una vida recta. Aunque Jesucristo le dio esta revelación de sí mismo a Juan hace unos 2000 años, ella sigue siendo consuelo y exhortación para el pueblo de Dios de nuestro tiempo. Nuestro corazón se anima y goza a medida que entendemos la visión esperanzadora de Juan. Cristo volverá por su iglesia, pero también arreglará cuenta con todos los que le resistieron. Cartas a las iglesias. Las elogia por su firmeza y les advierte por sus flaquezas. Cada carta fue dirigida a una iglesia que existía, pero también representa condiciones en la iglesia a través de la historia. Advertencia y estímulo. Esta revelación es una advertencia a los cristianos que se han vuelto apáticos y un estímulo a quienes han permanecido fieles frente a las dificultades de este mundo. Ratifica que el bien triunfará sobre el mal, nos da esperanza en tiempos difíciles y dirección cuando titubeamos en nuestra fe. El mensaje de Cristo a la Iglesia es un mensaje de esperanza para todos los creyentes. El juicio. Un día se desatará plenamente la ira de Dios en contra del pecado. Satanás será derrotado en todas sus huestes. La religión falsa será destruida. Dios premiará a los fieles con vida eterna, pero todos los que no acepten creer en Él se enfrentarán al castigo eterno. La maldad y la injusticia no prevalecerán para siempre. Dios les pondrá fin en el juicio final. Debemos estar seguros de nuestra entrega a Jesucristo si queremos escapar del juicio final. Ninguna persona que rechaza a Cristo escapará del castigo de Dios. La esperanza. Un día Dios creará cielo y tierra nuevos. Todos los creyentes vivirán con Él para siempre en perfecta paz y seguridad. Estas promesas para el futuro nos comunican esperanza. Nuestra gran esperanza es que se hará realidad lo que Cristo prometió. Cuando tenemos confianza en nuestro destino final, podemos seguir a Cristo sin titubear, sin que importe lo que debamos enfrentar. Las 7 iglesias estaban situadas en una de las principales rutas romanas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas cartas se pueden estudiar de 3 maneras.
1. Describen las condiciones que realmente existían en las 7 iglesias a las que Juan dirigió sus cartas. 2. Que estos mensajes son de aplicación para todas las iglesias de todos los tiempos. 3. Que las cartas contienen un panorama cronológico de la historia de la Iglesia. Es una representación profética de los 7 grandes periodos, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, como sigue. A. Éfeso, del año 30 al 100 después de Cristo. Su nombre significa deseable o amado y corresponde a la Iglesia apostólica. B. Esmirna, del 100 al 313. Su nombre significa mirra o amargura y corresponde a la Iglesia mártir. C. Pérgamo, del 314 al 590. Su nombre significa torre alta o matrimonio y corresponde a la Iglesia transigente. D. Tiatira, del año 590 al 517. Su nombre significa sacrificio continuo, corresponde a la Iglesia Católica Romana. Sardis, del año 1517 al 1700. Su nombre significa remanente o evadidos y corresponde a la Iglesia Reformada. Filadelfia, del año 1700 al 1900, y su nombre significa amor fraternal. Corresponde a la Iglesia Avivada. La Odisea, del año 1900 hasta que se dé el arrebatamiento. Su nombre significa la gente reina o el juicio de la gente y corresponde a la Iglesia mundana. Hablemos de la ciudad de Éfeso. Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor cuando se escribió el libro Apocalipsis. Éfeso era el centro de adoración de Diana o Artemisa, como le enseña Hechos capítulo 19, versículo 28. Era la diosa de la fertilidad. Su templo era una de las maravillas del mundo antiguo y una importante industria era la creación de imágenes de esta diosa. Así lo enseña Hechos capítulo 29 del 21 al 41. También era un centro comercial estratégico y un gran puerto. Prevalecía la inmoralidad sexual y la idolatría. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer el mensaje bíblico y después lo explicaremos. Dice el Señor Jesucristo a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, del 1 al 7. El mensaje a Éfeso, amado o deseable. Elogios, arduo trabajo, paciencia, no soportaba a los malos,
identificaba a los falsos maestros y los desechaba. Por amor a Cristo sufría, aborrecía a los nicolaítas. Amonestación. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estaban tan ocupados que se olvidaron de la comunión con el Señor. Se amaba más a la obra del Señor que al Señor de la obra. Exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Debían recordar los días buenos de su fe primitiva. Pablo los elogió por su amor a Dios y a los demás. Así lo enseña Efesios capítulo 1, versículo 15. Pero muchos de los primeros cristianos de la iglesia habían muerto y la siguiente generación de creyentes había perdido su fervor espiritual. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepentirse de su alejamiento del primer amor y continuar el servicio consagrado que caracterizaba el principio de su vida cristiana. Consecuencias de la desobediencia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia dejaría de existir como lo fue. Ahora solo hay ruinas de lo que fue la iglesia en Éfeso. El islamismo prevalece en esa región. Los que tienen oídos para oír la palabra de Dios son estimulados a escuchar el mensaje del Espíritu a las iglesias. Promesa: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Paraíso es una palabra persa que significa jardín agradable. Todos sabemos que el paraíso está en el cielo. No hay mejor lugar agradable que estar en la presencia de Cristo. Amén. Aleluya.